Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Para quienes intentamos meditar con frecuencia la palabra de Dios, hay distintas maneras de acercarse a ella, pero una que está privilegiada o que ha sido privilegiada a lo largo de los siglos es esta meditación de la Escritura Sagrada, casi de manera natural, en una disposición o forma que no es la de la lectura continua de los libros uno detrás de otro, leyendo todos y cada uno de los párrafos, sino esta otra lectura que tiene la forma de leccionario, la lectura litúrgica. Y esta es la manera más habitual y más tradicional de leer la Escritura. Ya los hebreos conocían esta forma y se sabe que en el tiempo de Jesús los hebreos en la sinagoga hasta nuestros días usaban un sistema de lecturas llamadas bíblicas y que estaban ordenadas según una doble línea, la de la Torá y la de los profetas, pero ambas líneas con un orden y con una finalidad, la de transmitir la revelación de Dios, los misterios divinos, la historia de la salvación, la manera en la cual Dios ha obró, actuó en el pasado y condujo a Israel, su pueblo, a lo largo de distintas etapas hacia la tierra prometida. Para nosotros cristianos, la lectura del Antiguo Testamento no es para nada accesoria, sino que nos lleva como de la mano a reconocer al mismo Dios que a lo largo de la historia actuó para llevar a su pueblo a la verdadera tierra prometida, que no es una tierra física, sino a Cristo. Y justamente esta semana nos damos cuenta de este orden litúrgico propio de la meditación de la Sagrada Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, que no es la lectura tal cual, completa, íntegra de cada uno de los renglones de los libros sagrados, sino una lectura conducida, guiada. Habíamos iniciado a escuchar unos pasajes del libro de los jueces y veníamos escuchando las historias de cómo en aquella época de los jueces Israel se alejaba de Dios, les mandaba un juez como por ejemplo Gedeón, y luego el pueblo regresaba al Señor y así sucesivamente. Y de pronto dejamos esa lectura para tomar la del libro de Ruth, que comienza justamente diciendo que esto que se nos va a contar ahora, la historia de Ruth, sucedió en la época de los jueces. Y nos colocamos allí, en la época de los jueces, interrumpiendo la lectura continuada del libro de los jueces, un pasaje que tuvo lugar en esa época. ¿Y qué nos dice el libro de Ruth? Nos habla de una extranjera, una moabita, que enviudó y tras haber enviudado se va con su suegra, bendita suegra Noemí, regresándose a la tierra de Israel. Y allí Noemí se da cuenta de que hay un pariente lejano que tendría derecho a casarse con la viuda de su hijo, o sea, con Ruth.
Y Ruth en efecto se enamora de Booz, que es este pariente lejano, y se casan y tendrán un hijo que se llama Obed. Y la lectura pone de manifiesto que este Obed será el ancestro casi directo de David. Obed es el padre de Jesé y Jesé es el padre del rey David. Ahora bien, en el conjunto de la proclamación de la palabra divina que se va siguiendo a lo largo de la misa, nos damos cuenta de que se nos va llevando en una lectura pausada, pero como a manera de piezas que embonan, para caer en la cuenta de que todo lo que fue sucediendo a lo largo de la historia de Israel conduce a Cristo. La estructura de estas lecturas, el orden, es muy coherente, a ejemplo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos de Emaús cuando les explicó las Escrituras, empezando por Moisés y los profetas, para revelarles todo lo que se refería a Él. Así ahora, al interrumpir la lectura del libro de los Jueces y tomar este episodio de la vida de Ruth, el pedagogo místico, el pedagogo de la Escritura, o sea, la Iglesia, que es nuestra maestra en la manera de presentarnos la Biblia. De hecho, aquí valdría la pena hacer una especie de paréntesis, ¿no? A diferencia de los cursos bíblicos que tantas veces se ofrecen, sea los testigos de Jehová, los protestantes, o bueno, incluso en las parroquias, en las que muchas veces se toman los libros en el orden en el que están en la Biblia y se leen de continuo. La verdadera maestra, quien nos enseña a leer la Biblia, es la Iglesia, y el aula en la que la leemos es precisamente la liturgia. Y una vez cerrado el paréntesis, retomamos nuestra pequeña meditación. El orden con el que viene presentada la narración entre el libro de los Jueces y el libro de Ruth nos hace caer en la cuenta de que todo conduce a Cristo. Quien lee atentamente la Sagrada Escritura escuchará hablar de Cristo y encontrará allí como prefigurada una vocación nueva. Jesucristo es el tesoro escondido en el campo. Cristo está escondido en las Escrituras. Y nos damos cuenta, por ejemplo, ahora, de que mientras leíamos todos aquellos sucesos, a veces tan terribles, en los libros de los Jueces, un pueblo totalmente humillado, casi aniquilado, en constante guerra, y también con falta de fidelidad a Dios, Dios que les envía a estos jueces que son también unos líderes políticos y los ayuda a sobrevivir. Mientras todo esto era el escenario del mundo, estaba sucediendo una historia escondida, la de Ruth. Y de Ruth nacerá Obed, de Obed Jesé, y de Jesé el rey David. Y como nos recordará el evangelista San Mateo, del rey David, de sus descendientes, nacerá Jesús, hijo de María, llamado el Cristo. Y esta manera de leer la Escritura es muy bonita porque nos hace comprender que el tesoro escondido, que lo que no se ve, es Cristo mismo, y que a través de la historia y de las cosas a veces más superficiales o de las cosas más aparentes, la verdadera historia está teniendo lugar de manera escondida. Para quien medita o intenta meditar con frecuencia la Escritura Sagrada, todo esto le habla y le hace entender que estamos siempre bajo la amorosa providencia divina, manifestaciones del amor divino, entero, indivisible e invisible, que desde el principio de los tiempos se ocupa de sus hijos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.